pero también de otra pelea, Mauricio. ¿Sabe Sí, cuál? señor, sí, señor. La del presidente Uribe y la del presidente Gustavo Petro, expresidente Uribe y presidente Gustavo Petro. ¿Cómo es la cosa, Paula? Pues siguen pasando cosas. Ayer les contábamos un poco en lo que iba, mejor dicho, este contrapunteo. Pues el expresidente Uribe habló largo y tendido desde la Universidad EAFIT y allí dijo varias cosas acerca de las gestiones de este gobierno. Entre ellas, pues él dice que le estarían dando dinero a los congresistas para comprarlos, para aprobar las reformas, y los comparó con el castrochavismo. Subió aún más el tono de la pelea entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Recordemos que la discusión inició en la Universidad de La Sabana, donde el expresidente habló de la situación de orden público que vive el país y aseguró que las Fuerzas Armadas se han quedado quietas por supuestas órdenes del gobierno de Gustavo Petro, a lo que el mandatario respondió a través de su cuenta de X que era delito incitar a derrocar a un gobierno. Pero la discusión subió desde la Universidad EAFIT en Medellín, donde el exmandatario Uribe Vélez le respondió al presidente. Y nos amenazan con cárcel, como hoy amenazó. Ninguna amenaza nos puede callar. En el caso mío, ¿cuánto me han amenazado con cárcel? Y ya lo lograron, y veo que lo logran por diferentes medios. Pero nosotros no podemos renunciar al deber de buscar, de acuerdo con la Constitución, un país seguro, para poder llegar con la empresa privada, que no pueden seguir destruyendo a un país con equidad. Aprovechó también este espacio el expresidente Uribe para referirse al trino del presidente Gustavo Petro, donde asegura que estaba equivocado cuando se refería al castrochavismo en este gobierno. ¿Cómo les daba de urticaria y de piquiñita cuando los criticamos por castrochavistas? ¿Y cómo se van pareciendo? Entonces, con esas amenazas de llevar a la cárcel a la oposición, como lo ha hecho Chávez o como lo ha hecho Ortega. No, eso no puede ser, y hay que denunciarlo a tiempo, con respeto personal, pero con firmeza frente a los hechos y con una interpretación diáfana del texto constitucional. Además, el expresidente aseguró que el presidente Gustavo Petro no puede impedir que las Fuerzas Armadas cumplan su función de proteger a la población. ¿A dónde nos puede llevar esto? El país no puede olvidar que antes del paramilitarismo terrorista y narcotraficante hubo autodefensas, y que eso se creó en un momento en muchas partes por estados de necesidad, de la ciudadanía desprotegida. El expresidente también se refirió a las reformas sociales del gobierno y a algunos congresistas, hablando también del ELN, pues podría estar presionando para llevar a cabo una constituyente. Y entonces quiere forzar unas reformas dañinas para el país, con congresistas sobornados, y al mismo tiempo amenazar al país que si no se aprueban vuelven los estallidos sociales, promoviéndolos ya no desde la oposición, promoviéndolos desde el gobierno. Y eso puede coincidir en el tiempo con el movimiento de masas que quieren hacer con el ELN en su proceso de paz. Y puede llevar a que, por un lado, con el ELN en ese movimiento de masas, sin entregar armas, estén presionando una constituyente. El expresidente durante este escenario también denunció que los comerciantes están siendo extorsionados en casi todo el país y lamentó que el ejército no los apoye, pues aseguran que no los dejan acudir allá por órdenes del gobierno. Bueno, y después de esas declaraciones, el presidente Petro respondió de nuevo, lo hizo desde su cuenta de X. Aseguró que mientras fue senador en 2007 fue amenazado por el expresidente Uribe con el DAS. Escribió esto: no hay sino que recordar cuando después de mi debate del 18 de abril del 2017 sobre el desarrollo del paramilitarismo en Antioquia, fui amenazado por el expresidente Uribe con el DAS. Esto, una parte de un trino y un mensaje bastante extenso. Bueno, este fin de la tregua pues, no le favorece a ninguno de los dos, aunque dicen que electoralmente le puede subir más al Por ahí va la presidente cosa ahora, ¿no? Álvaro Uribe, Sí. porque esto tiene pinta de campaña política. Acuérdese que cuando hay campaña siempre las peleas suben,
de un lado y para el otro, porque radicalizan a las dos partes. Claro, los dos necesitan un caballito de batalla para poder generar argumentos que mantengan a esos posibles electores pues ahí como muy atentos de las propuestas del uno y del otro. Esa es la teoría que hay ahora, que esto tendría unos fines electorales. Y espere que la Fiscalía decida, y espere que la Corte decida, espere que la Justicia decida, y por ahí si meten al expresidente Uribe a la cárcel. Pero qué complejo, porque eso acrecienta más la polarización en la que ya está metida el país desde hace rato. Sin lugar a dudas, esa circunstancia del juicio del expresidente Álvaro Uribe es una circunstancia clave en lo que viene. Y es una circunstancia que tenía mucha gente preguntándose, ¿será que el expresidente Álvaro Uribe quedó por fuera de la escena política? ¿Será que va a seguir dedicándose a preparar su defensa jurídica y que lo neutralizaron o se neutralizó, depende de cuál sea el fallo final de la justicia, si es culpable o no es culpable, en términos políticos y quedó marginado? Pues no, decididamente va adelante con una agenda política simultáneamente con una agenda de defensa jurídica que tendrá que adelantar en las próximas semanas y en los próximos meses. Y está apuntándole a muchos temas. Habíamos registrado hasta el día de ayer lo que venía de haber comentado en la ciudad de Bogotá y repitió en Medellín el día de ayer, referido a que las fuerzas militares estaban de alguna manera paralizadas por parte de decisiones del gobierno y que esa parálisis les estaba impidiendo adelantar su función constitucional de proteger la vida y honra y bienes de los colombianos. Ese era un punto, pero fíjense ustedes cómo en esta síntesis que hemos hecho aparecen discusiones sobre la extorsión, es decir, discusiones relacionadas con lo que está viviendo el colombiano común y corriente en ciudades medianas, grandes, pequeñas, en sectores rurales, por cuenta de ese aumento de la extorsión, es decir, acercándose a ser el vocero de una serie de personas, muchas personas, muchos colombianos que están viviendo en carne propia ese problema. Pero también habla del ELN y de cómo ese borrador de acuerdo que hay entre el gobierno y el ELN, borrador aún, determinaría que aquello que el ELN organice como asambleas populares en esos mecanismos de participación en un futuro, podría ser finalmente obligatorio, vinculante para el gobierno. Es decir, el ELN con arma al hombro, recogiendo gente y recogiendo ideas de la gente, con arma al hombro, insisto, y llevándole esas ideas al gobierno diciéndole, esto es lo que usted tiene que hacer. Está llamando la atención sobre problemas pequeños, sobre problemas grandes, problemas de orden público, problemas de la agenda legislativa hacia el futuro y problemas relacionados con cómo se está desarrollando la agenda legislativa en el presente. Es decir, no tiene ningún empacho en decir a los congresistas los han comprado justo en medio de este estallido, un estallido que lleva varias semanas del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Claramente, cuando la agenda del expresidente Uribe se vuelve tan amplia, no está hablando de liderazgo, que se supone que era de lo que se trata esa charla que estaba adelantando allí, sino que está hablando de toda la agenda del país. Claramente está votado a la política. Eso tiene implicaciones en tres dimensiones. La primera de ellas, las fuerzas militares, la fuerza pública, que se ha sentido, sí, dividida. Le sacaron 50 generales, le sacaron 10 almirantes, le han neutralizado de alguna manera muchas acciones, se ha saneado también la fuerza pública, o ha sido un esfuerzo por sanear la fuerza pública, pero estaba como un poco despistada desde el punto de vista político, porque le decían desde el Estado, usted tiene que replegarse y usted tiene que someterse a los ceses al fuego. Pues bien, hay una fuerza política que dice, usted tiene que no cumplirle a la fuerza política, cumplirle a la Constitución. Y creo que eso le abre un entorno, no adentro de la fuerza pública, pero un entorno político distinto. Tiene implicaciones para la oposición, porque así como va, en cuestión de días, el expresidente Uribe va a ser el líder de la oposición. Un liderazgo que no ha tomado hasta el momento nadie, han pretendido tomarlo muchos, pero ninguno ha tomado las banderas de la oposición. Pero con un efecto colateral, esto tiende a la polarización. Es decir, quienes creemos que la salida de Colombia está en el centro, porque creemos que los polos lo que hacen es paralizar un país, estamos viendo cómo el centro no se diluye, no arranca sencillamente y ya esto se vuelve una discusión de némesis, una discusión de polos totalmente opuestos. Pues bien, así se va moviendo la agenda política y así va reaccionando el presidente Petro. Hace 24 horas aquí en Red Más Noticias les contábamos que el ministro de Comercio, el ministro Umaña, se iba, y todo por cuenta de una declaración que dio a todo el pleno del Congreso despidiéndose. Le dijimos a nuestra periodista, vaya, pregúntele que si se va o no se va, no quiso responder, pero obviamente se iba. Hoy averiguamos por qué se fue.
Todo tiene que ver con las diferencias profundas, el agarrón, la pelea que hay entre el ministro de Hacienda y el tiktokero director de la DIAN. Ahí no había química. Entonces, Umaña termina yéndose para una embajada y todo parece indicar que el nuevo director de la DIAN es el nuevo ministro de Comercio y todos contentos. Las relaciones entre el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, nunca han sido buenas. Solo hablan lo necesario y eso lo sabe el gobierno y los empleados de ambas entidades. Cada uno tiene su relación directa con el presidente Gustavo Petro y la quiere hacer valer. Se dice que en medio de esa tensión se decidió que el director de la DIAN debería salir y al designar al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, en Bruselas, cuna del comercio internacional, se le abre espacio a Reyes en esa cartera. Y aunque aplauden la salida de Reyes de la DIAN, también ven como un error que pase al Mincomercio, a reemplazar a un funcionario que ha cumplido bien su labor. Tradicionalmente, el director de la DIAN se designa con el consentimiento del ministro de Hacienda y Reyes fue designado cuando estaba José Antonio Ocampo, con quien tenía cierta cercanía. Se recuerda que en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, en marzo pasado, Reyes dijo que el Ministerio de Hacienda había sobreestimado el potencial de recaudo al proyectar un crecimiento mayor de la economía que luego tuvo que corregir. Eso no gustó nada en Hacienda, donde piensan que la DIAN también tiene que ver con esa situación. Tampoco gustó el hecho de que el director de la DIAN dijo en el cónclave que el ministro de Hacienda, así como el del Interior, Luis Fernando Velasco, repartían mermelada para sacar adelante sus proyectos. Un exdirectivo de la DIAN dijo que el director no le prestaba atención a Bonilla cuando estaba al frente de Findeter y cuando fue designado ministro se comenzaron a notar las diferencias. Reyes no asiste a las reuniones a las que tradicionalmente debe ir, aunque envía representantes. Funcionarios de la DIAN y miembros de sindicatos critican el hecho de que Reyes trabaja para afuera y le gustan más las redes sociales y aunque desde el exterior se ve como algo bueno, hace muy poco hacia el interior de la entidad. Aseguran que la relación con sus empleados tampoco es buena. Los resultados en materia de recaudo están muy por debajo de lo que se esperaban, aunque no todo tiene que ver con la gestión del director, ya que el mal momento de la economía explica algo de esa situación, pero él sí tiene que ver con parte importante. La DIAN es la caja del gobierno y si no entran los recursos como debe ser, hay que buscar una solución, la salida del director. Ahora se habla de que llegaría una persona más cercana a Bonilla para que le ayude a recuperar la entidad y a mejorar la relación con su personal. Un sindicato dijo que los datos económicos de abril son aún peores y que el hueco acumulado ya llega a 12 billones de pesos y si no se hace nada, seguirá creciendo y culpan al director de la DIAN por no hacer algo más o porque parece que poco le interesa esa situación. Y la calificadora de riesgo Moody's redujo la calificación de crédito de Ecopetrol ante la posibilidad de que se deteriore más su liquidez, lo que la llevaría a buscar un mayor endeudamiento y más costoso. El grado especulativo genera alerta y la compañía dice que tiene cómo responder. En su evaluación, la firma Moody's redujo la calificación de riesgo crediticio de Ecopetrol por supuestos cambios que observa en la política financiera de la compañía. Era la única de las tres principales calificadoras que mantenía el grado de inversión a Ecopetrol. Standard & Poor's y Fitch Ratings hace rato tenían la compañía en grado especulativo. Y este cambio significa que hay una mayor percepción de riesgo que se traduce en una tasa de financiación más costosa. Es decir, que si busca endeudarse, le sale más caro hacerlo. Es como cuando una persona busca dinero y porque no tiene todas las garantías, debe pagar más intereses. A la deuda grado especulativo se le denomina como basura y el término asusta. Sin embargo, aquí se debe tener en cuenta que hay grados, el B y el C, y que las B, donde está Ecopetrol, son mejores que las C, que sí son consideradas de impacto alto. Un comisionista explicó que compañías y hasta países que han estado en esta condición han logrado salir de ella, lo que significa que no se trata de una obligación que no se pueda pagar. De hecho, Ecopetrol envió un comunicado en el cual indica que la cotización de sus bonos ya refleja el mismo riesgo de la nueva calificación de Moody's, que es un nivel por debajo del grado de inversión. La petrolera no prevé un impacto significativo en el precio de la acción y ratificó su compromiso con la gestión eficiente de recursos, el cumplimiento del Plan 2024 y el responsable manejo de su posición de liquidez y métricas de deuda. Aseguró que seguirá enfocando sus esfuerzos para el cumplimiento de eficiencias y control de costos en 2024. Los comisionistas dicen que esta noticia era esperada, que ya la tenían en sus análisis, aunque representa una alerta que muestra un deterioro en sus números. La empresa presenta buenos indicadores de endeudamiento en el momento y prevé que se limite la necesidad de buscar endeudarse más en los próximos años. Bueno, aquí, como dice Mauricio, vamos por partes. Sí, señor.
Toca. La primera parte del ministro, bueno, acertamos, Paula, ve que teníamos razón, Mauricio, se va el ministro Umaña, pero me da Sí. tristeza porque es un gran funcionario. Sí, señor. Y todo por una pelotera interna, por una Sí. pelea que hay entre el ministro de Hacienda y el director de la DIAN, que no se pueden ver ni en pintura, pero ni en pintura. Entonces, sacan a uno, terminan premiando al director de la DIAN, que pues por los resultados no se lo merecería, pero bueno, el gobierno toma sus decisiones. Con una pequeña observación, Giovanni, cuando uno observa a la distancia las declaraciones del ya exministro Umaña ayer en el Congreso, nota como una especie de exculpación frente al resto del gobierno. Ah, sí, claro. Yo he sido Yo académico, fui. he defendido derechos humanos toda mi vida, trayectoria, como diciendo, a mí no me metan en rollos de los demás. Ya la pelea entre el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda y el director de la DIAN es otra cosa, pero creo que Germán Umaña también A dijo, su señor. a mí no me enreden más en esta vaina. Pero ahora que usted menciona eso, sabe que el tono también deja mucho que pensar del ministro ayer cuando empezó como a despedirse sin decirlo. Parecería que no se va como en muy buenos términos, y la cosa no queda como, no, con buenas migas, o de como solemos decir, el tono también es un poco como de, no sé, no Pues, estoy conforme. Tal vez como que se va aburrido, porque es un hombre de gran altura, yo que lo conozco, es un hombre de altura, es un académico, Sí, lo dice todo una el persona mundo. fantástica, pues a nadie le gusta que le hagan eso. Sí. Y por el otro lado, lo de Ecopetrol, ¿qué querrá decir eso, Paula? Por eso me gustó cuando usted dijo que vamos por partes, pero yo creo que esta información hay que entenderla y desmenuzarla para No uno me saber regañó, Mauricio, eso si ya- la cosa es, no me regañó. es grave o no. Porque cuando salió la noticia de la ley yo me preocupé muchísimo. Después de ver el informe de Ismael, que ya lo explica un poco más, digo, entonces la cosa no es tan grave. Pero le quiero decir una cosa, Mauricio, tenemos esto, tenemos lo que dijeron los británicos del señor Roa, tenemos las investigaciones y los procesos del señor Roa por fuera de Ecopetrol, el tema del CNE. Todo eso está afectando reputacionalmente la empresa. No, eso Sí, por Todo esto supuesto. la Eso está sí. cargando y es una turbulencia por la que no conozco haya pasado antes. Sí. Entonces, resumamos, la agencia calificadora de riesgo Moody's ha reducido la calificación de los bonos de Ecopetrol. Y uno comiéndose un sándwich en la casa a estas horas dice, ¡ay, qué buena explicación! ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ojo, las calificadoras de riesgo lo que terminan haciendo es evaluando la calidad de los papeles de deuda. Yo saco un bono en el que digo, deme plata y yo a cambio le voy a pagar tanto al cabo de tanto tiempo. ¿Ese bono es sólido? ¿Ese papel es sólido? ¿Sí o no? Las calificadoras evalúan el papel y, por supuesto, detrás de evaluar el papel, evalúan las perspectivas de la empresa que lo emite o del gobierno que lo emite o de quien sea que lo emite. Las calificadoras evalúan distintos papeles de riesgo. Son la guía para que un inversionista diga, me le meto a comprar esos bonos, me le meto a comprar títulos de Colombia, me le meto a hacer lo que sea. En el caso de Ecopetrol, las tres principales calificadoras de riesgo tenían su opinión. Dos de ellas ya habían bajado su calificación de los bonos de Ecopetrol. La noticia de hoy de Moody's, una de las tres calificadoras, es que se igualó con las otras, bajó también su calificación de riesgo. Aquí lo interesante es entender cuál es la argumentación de las calificadoras para bajar el riesgo, la calificación de los bonos de Ecopetrol. Y la lógica es sencilla. Cuando uno se endeuda, cuando uno saca un papel de deuda y dice yo me comprometo a pagarle, la mejor manera de saber si se le va a pagar es proyectar las utilidades que va a tener en adelante la empresa. Si la empresa tiene buena proyección, tiene buenos negocios hacia adelante, está bien manejada, va a generar recursos para poder pagar esta deuda a la que se comprometió y la gente le compra el papel de deuda. Si por el contrario las proyecciones hacia adelante de la empresa no son suficientemente buenas, pues entonces vienen las dudas sobre la calidad del papel. ¿Qué están haciendo estas calificadoras en últimas? Están mirando los negocios de Ecopetrol, mirando su proyección de ingresos, yendo más técnicamente, mirando qué tanto está creciendo el EBITDA, que es lo que da para las utilidades, para el pago de impuestos, para el pago de la deuda, etcétera, y qué tanto está creciendo el endeudamiento. Y lo que detectan es que el endeudamiento está creciendo más que el EBITDA y que hacia el futuro quizás la empresa, por los negocios que tiene proyectados, va a tener que endeudarse todavía más a mayor costo, lo cual la hace más vulnerable desde el punto de vista financiero. Todo eso visto por actores que son apolíticos, que lo que no tienen hígados, dicen los que saben, y les interesa es ver los números. Y los números les están dando eso sobre la empresa estrella de Colombia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los deportes y lo que todos estábamos esperando, ya por fin salió la convocatoria. 28 jugadores fueron llamados por el técnico Néstor Lorenzo a la Selección Colombia de Fútbol con miras a los amistosos contra Estados Unidos y Bolivia que van a ser antes de la Copa América. Ojo,
llamaron 28, pero no quedan 28, saldrán 2 para la lista definitiva de 26. Veamos de una vez los convocados y vamos a comenzar entonces por los arqueros. Tenemos a Camilo Vargas del Atlas de México, a David Ospina, que vuelve a ser convocado, y a Álvaro Montero de Millonarios. Seguimos con la lista. Venimos con los centrales: Carlos Cuesta del Genk, Davinson Sánchez del Galatasaray de Turquía, John Lucumí de Boloña, Jerry Mina del Cagliari y Gerson Mosquera del Villarreal. Continuamos con los laterales. Está Daniel Muñoz, crack del Crystal Palace, Santiago Arias, que está en Bahía, vuelve a la convocatoria, Johan Mojica del Osasuna y David Machado del Lens de Francia. Continuamos con los mediocampistas. Tenemos a Kevin Castaño del Krasnodar, a Jefferson Lerma del Crystal Palace, a Mateus Uribe y a Richard Ríos del Palmeiras. Tenemos también a Sebastián Gómez del Coritiba Fútbol Club. Tenemos los mediocampistas, otros mediocampistas: Yasser Asprilla del Watford, James Rodríguez, Jorge Carrascal del Dinamo y Juan Fernando Quintero, que vuelve a ser convocado a una selección Colombia. Recordemos que tuvo unos muy buenos meses con su club actual, lastimosamente tuvo una lesión, está un poquito bajo de ritmo, pero continuó. Y tenemos delanteros, extremos y delanteros: extremos, Luis Díaz, Liverpool, y Luis Sinisterra del Bournemouth. Delanteros tenemos a John Arias de Fluminense, Miguel Ángel Borja, tanto que dijimos que había que convocar a Miguel Ángel Borja de River Plate, y Rafael Santos Borré y John Jader Durán, que recordemos recientemente también anotó un doblete. John Córdoba también está convocado con el Krasnodar. Ahora, tenemos 28 jugadores en este momento en esta lista preliminar. Es una gran lista de la cual hay que sacar 2 jugadores para dejar únicamente 26 para la Copa América. ¿Cuáles van a ser esos 2 jugadores que saldrán de la lista? Giovanni, ¿le gustó la convocatoria? Sabe que sí, me parece que ¿Sí, esa, me parece que son los que tienen que estar. Solo tengo una duda. Sí. David Ospina, Paula. Sí, yo creo que Porque él Ospina está- ya no. Lleva mucho. ¿A Es un quién habrías arquerazo, puesto? pero yo ¿sí? A Mier, que lo dejaron por fuera y que la está rompiendo. Esa es una de las ausencias. ¿Cierto? Kevin Mier es un Claro. excelente arquero, la rompió en Colombia, la está rompiendo en Cruz Azul, en México, y es mucho el run que se está escuchando, pero recordemos que Néstor Lorenzo respeta muchísimo a los mundialistas, Es que a eso los es un grupos tema de pasados. jerarquía. Esta es la frase que nos dicen siempre, es que por jerarquía. No, a esos hombres que tienen ese Liderazgos. bagaje, que tienen ese recorrido, que tienen sentido de grupo, y a él le gusta armar el grupo que él está dirigiendo, empezando por esos, por los James, por David Ospina, por eso trae también a Rafael Santos Borré, que tampoco es que haya tenido mucho ritmo de competencia, un Mateus Uribe, que me genera a mí más dudas, Mateus Uribe, que solo ha jugado 3 partidos en este 2024. Yo le voy a decir algo, yo no veo evolución, veo los mismos de siempre. Sí, porque es que lo que dijo María Juliana, que respeta a los mundialistas. Pues sí, El problema es que pero los ¿y mundialistas entonces? ya tienen 5 años encima, 4 años encima. Claro. Mucho fútbol, mucha experiencia, pero 4 años encima. No, pero Pero si yo- hablamos de James Rodríguez en selección, siempre responde. Pero, María Juliana, una pregunta así totalmente ecuánime. Si este equipo está en tercer lugar en las eliminatorias Sí, y tiene una gran racha de invictos con Lorenzo, sí. ¿por qué le estamos pidiendo más? ¿Se ha Exactamente. equivocado Lorenzo? No, Para ahí nada. va, ahí vamos. Invicto en las eliminatorias al Mundial. Súper Tiene ecuánime, clarísimo, ¿no? tiene No, clarísimo pues sí. Néstor Lorenzo. No, pues sí, ¿no? Sí tiene toda la razón. Sí tienes razón, pero yo creo que esta selección ya tiene que renovarse. No, pero- porque no pero la no, pero podemos- porque antes de la Pero selección deberíamos no. apostarle de a poquitos, es que yo no veo renovaciones. Pero es que ¿sabe estamos qué? a 2 meses de la Copa América, no nos Eso. podemos poner a inventar Eso. en este momento. Exacto. Eso es un buen punto. Exactamente, este no es el momento de practicar. Para prácticas el otro año, después mes. de la Copa América. Y eso, porque ya estamos en eliminatorias. Y otra pregunta, María Juliana. A ver, igual de Juan y me... Sí, no, esta sí ya tiene un poquito más de venenito. A ver. Y es la siguiente. Si uno quiere mantenerse firme en la eliminatoria, ¿tiene que tirar a ganar la Copa América o tiene que tomarse con calma la Copa América? La Copa América hay que llegar. Para Colombia esta Copa América es llegar a la final sí o sí. Ese es el objetivo. Totalmente, y Néstor Lorenzo lo tiene absolutamente claro. Bueno, Por eso va con toda.